RCR, la red que comunica y une al Perú. Seguimos a través de Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Le damos la bienvenida a esta hora al doctor Herbert Cuba García, especialista en política de salud pública, columnista del portal El Montonero y columnista habitual en RCR. Qué gusto saludar al doctor Herbert Cuba, muy amable. Muy buenos días y un saludo a todos los peruanos. Su columna esta semana es interpelación al ministro de Salud y el contexto político, ¿no? Pero todo corre a una velocidad inusitada en el país, ¿no? Aparece el tema del Tribunal Constitucional, ¿no? En el caso de Alberto Fujimori, ¿no? ¿Cómo está analizando esto, ¿no? La permanencia del ministro Condori, ¿va a seguir, no va a seguir? ¿Qué juego va a tener esto? Mire, en el caso de del fallo del Tribunal Constitucional, todavía no tenemos, digamos, el texto del fallo, sino solamente los resultados. Lo que va a hacer es cambiar el escenario político sobre todo para un sector que siempre ha aprovechado el antifujimorismo para otra vez marchar por las calles y quizá retornar al poder de donde han sido expulsados últimamente. Esto es un tema que no ha alegrado ni siquiera a los sectores políticos más contrarios al gobierno, porque lo que se ve realmente es que esto puede hacer una especie de maniobra, ¿no? Para evitar el tema de fondo, que sería la vacancia presidencial este fin de mes. Por tanto, difícil la situación ahora del expresidente Fujimori, que parece ser utilizado como en su momento se utilizaba la figura de Abimel Guzmán. Cada vez que había algún problema en el país salía la figura de Abimel Guzmán. O la aparición de Montesinos cada vez, en la parte final de una campaña electoral, ¿no? O sea, también, exacto, ¿no? También, esa misma función. Digo lamentable porque eso no se merece un expresidente, pero dada la circunstancia de la polarización en que vive el país, puede tener ese sentido. Sin embargo, como he analizado en el artículo que usted ha hecho referencia, en el Perú se han formado 3 bloques muy particulares. Un primer bloque que solicita el cierre del Congreso, que inclusive realiza una serie de acciones para llevar a cabo ese proceso, inclusive le han acusado que usa la estrategia, ahora que está de moda, del ejército ruso, ¿no? Que es el baile de las máscaras, y con la finalidad de lograr aglutinar más fuerzas y tener un momento propicio para hacer ese cierre del Congreso. El segundo sector es lo que pide la vacancia presidencial, y en esto se basan evidentemente en el reglamento y en la constitución política del Estado, el reglamento del Congreso me refiero, en el tema de los 87 votos, y ahí está el problema mayor actualmente, debido a que si uno resta 130 congresistas de 41 votos que ha tenido la no admisión de la moción de vacancia, uno se da cuenta que suman exactamente 89, y con el agravante que un congresista del Partido Perú Libre votó en contra. Entonces ahí viene la gran discusión de si es que existe o no la probabilidad de la vacancia, y si se mantiene en esta tendencia, podría ser factible de que la vacancia se alcance. Pero el tema está en que hay un tercer sector que pide que se vayan todos, pero que se vayan todos no tiene ningún asidero legal ni constitucional. Solamente aquí apelan a que el presidente de la República pueda presentar un proyecto de ley de reforma constitucional en que los propios congresistas, por una disposición transitoria de la Constitución política, es decir, una reforma constitucional, acorten su periodo, ¿no es cierto?, y ellos mismos se licencien y se vayan a sus casas, en un acto de constitución democrática, tal como ocurrió el año 2000 en el Perú. Este proceso, que no tiene asidero constitucional, está sostenido
por aquellos aliados que tuvo el gobierno en las más altas esferas del poder, hablamos incluso del primer ministro y hacia abajo, que son conocidos como los caviares. Este segmento, este proceso de que se vayan todos, ha tratado de impulsarse últimamente fuertemente y es el que se vería beneficiado con el fallo del Tribunal Constitucional. Es decir, miren ustedes a qué nivel estamos. No en vano, el presidente del Consejo de Ministros ha señalado que es necesario cerrar el TC, el Tribunal Constitucional. Otros cuestionan ya la idoneidad del gobierno, también en ese sentido, porque exigen que se pronuncie directamente, incluso que anule el fallo y anule el indulto al presidente Fujimori. Y por otro lado, otros que ya deslegitiman la acción del Estado en el cumplimiento de las sentencias o de las recomendaciones de la Corte Internacional de Costa Rica. En consecuencia, en esa esfera, actualmente estamos inmersos. Y ahí ya el tema del ministro de Salud, como usted comprenderá, ya pasa a un segundo plano, porque el más alto nivel de gobierno está en una situación del foco de discusión en ese nivel de gobierno. Por lo tanto, es sumamente complicado pues, ya el discutir el tema de la censura al ministro de Salud, porque además, dentro de estos tres bloques, ha sabido ubicarse en el bloque mayoritario, es decir, en el bloque que pide la vacancia con el bloque que pide el cierre del Congreso. En ese bloque se ha insertado y ha logrado los votos necesarios para que no lo censuren. Ahora, en la semana también no dejó de llamar la atención la intervención de Jorge Montoya, ¿no?, el vocero político de Renovación Popular. Y se le pregunto por qué, ¿no? Porque Jorge Montoya dijo que eran satisfactorias las respuestas que había brindado el ministro de Salud, ¿no?, y que van a darle un tiempo prudencial, ¿no? Y todo el mundo interpreta este tiempo prudencial de un mes. ¿Por qué un mes? Pudo haber sido 15 días, pudo haber sido una semana. ¿Qué es lo que se podría traer bajo manos el ministro Condori, ¿no?, para haberlos convencido, ¿no?, cuando días atrás hemos visto que Renovación Popular había presentado, ¿no?, esta moción de vacancia considerando justamente el tema del ministro Condori, ¿no? O sea, contradictorio, ¿no? No me parece contradictorio. ¿Sí, no? Al revés, me parece sensato. ¿Por qué sensato? ¿Por qué? Porque si analizamos que existen estos tres bloques que he comentado, y el esfuerzo principal tiene que ser, se va a dirimir en la vacancia, donde dos bloques van a chocar, no es oportuno con temas menores, y en este caso, en esa contienda el tema del ministro de Salud es menor, porque si se obtiene la vacancia el día 28 de marzo, automáticamente el ministro deja de ser ministro. O sea, no tiene sentido fracasar un debate sobre ese tema cuando ya tienes el tema el día 28 ad portas. Por otro lado, tienes sensatez también, porque tienes un tercer elemento que hay que tomar en cuenta, que es el grupo que se dice que se vayan todos. Y en ese escenario, el hecho de ir a una censura del ministro es fortalecer a este grupo de los denominados caviares. En ese sentido, me parece que desde su punto de vista del grupo político al que representa el congresista Montoya, es lo más sensato, y parece ser que les ha convenido a los dos bloques en contienda, tanto al bloque del gobierno, del Poder Ejecutivo, como al bloque del Congreso que pide la vacancia, y creo que todos están conformes, no ha habido mayor aspaviento sobre el tema, no ha habido mayores comentarios, porque es evidente que todos esperan el 28 de marzo. Ahora, doctor Cuba, pero de ahí estamos viendo que supuestamente se quiere armar un camino, se quiere construir un camino hacia la conciliación, hacia el consenso, y acaba de convocarse el Acuerdo Nacional. ¿Qué peso tiene el Acuerdo Nacional como espacio para lograr esa armonización de criterios en una situación tan polarizada como la que estamos viviendo actualmente? El tema no es que van a resolver, van a llegar a la concertación o al acuerdo. El tema es ganar tiempo para poder definir su contienda el día 28.
Ese es un tema. Si el día 28 se define por la no vacancia, el rol que va a pedir el gobierno para el acuerdo nacional va a ser menor. Sin embargo, si el 28 de marzo se define por la vacancia, no tiene tampoco sentido el tema del acuerdo nacional en sus inicios, salvo para ver que se lleven a cabo la transferencia democrática en modo adecuado. En consecuencia, en estos momentos, invocar el acuerdo nacional tiene solo un rol de generar un pseudo protagonismo en aras de ganar tiempo y aglutinar fuerzas. Es decir, la idea es la que usted ha planteado, es decir, vamos a poner de acuerdo, ¿para qué peleamos? No me den la vacancia el 28, nos vamos a poner de acuerdo. Esto es solamente una estratagema, digamos, una táctica para poder llegar al 28 con mayores posibilidades de que no sea vacado. Pero en el medio está el tema del Tribunal Constitucional, pues, ¿no? Los odios y las pasiones que encierra el tema de Fujimori, ¿no? Exactamente. En ese tema de las pasiones del presidente que genera el presidente Fujimori, son capitalizados por el tercer bloque, es el llamado del sector caviar, que se vayan todos. Quiere que se vayan todos. Por eso es que usted ha visto que también el presidente de la República, sus declaraciones han sido simplemente declaraciones muy protocolares en el sentido de la sentencia. El otro lado también, los que salen y dicen vamos a la marcha, vamos a esto, son estos sectores que señalan que se vayan todos. Pero no Yo tan sé protocolares realmente las precisiones que ha hecho el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Ese no tiene nada de protocolar, ¿no? Lo de claro, Aníbal Torres, ese es un agravio, pero que no tiene repercusión política directa, ¿no? Es un agravio que es señalado al compararlo con Hitler, pero que políticamente no tiene ninguna repercusión por dos motivos. Primero, porque la sentencia, el fallo del Tribunal Constitucional es un fallo de un aparato del Estado y normalmente no puede el Estado apelar contra el propio Estado. En consecuencia, lo único que puede hacer el gobierno es informar a la Corte de Costa Rica y lo que ha ocurrido en el país. Quienes podrían interponer algo serían las víctimas. Pero no nos olvidemos que en este caso, en el habeas corpus presentado, el expresidente Fujimori está como parte como un ciudadano común y corriente. En consecuencia, ahí lo que se tutela es el derecho del ciudadano. Y en este caso concreto, las implicancias, las declaraciones que puede hacer el presidente de la República, las declaraciones que puedan dar los ministros, etcétera, hay que verlas en qué es lo que pueden hacer realmente. Y lo que pueden hacer es simplemente informar y ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos podrá definir. Pero ese tema también hay que tener cuidado en señalar que para algunos sectores, sobre todo para el tercer bloque que les he señalado yo como el bloque caviar, es sumamente importante atizarlo porque eso le puede permitir ganar la calle otra vez, que es lo que habían perdido, y volver a recuperar el gobierno. Pero hay una situación también bastante controvertida aquí, doctor Cuba, porque se llama al acuerdo nacional, permíteme que insista en ese tema, pero yo siempre hago esta pregunta, ¿no? ¿Cuán representativo es ese acuerdo nacional, tal y cual están las instituciones en este momento en el país? No solamente los partidos políticos, sino en general, ¿no? Desaparecieron los gremios profesionales sin peso alguno, más metidos en sus problemas internos, de controles internos y luchas intestinas allí para tomar la representatividad. Y todos se han relativizado su peso de intervención, como antes se tenía, ¿no? Como instituciones representativas de sectores diversos en la sociedad. Si bien es cierto, las opiniones que puedan dar el premier o algún ministro pueden ser, por decir, calentar un poco más el ambiente en el día, y después pasamos a otro tema, porque a veces la gravedad de los acontecimientos ya obligan en cuestión de horas de estar cambiando posiciones. ¿A dónde ganar tiempo para qué? O sea, postergar un poco más la agonía. No sería la interpretación. No. Nos vamos realmente, o buscamos realmente una solución de fondo que nos lleve a parar esta especie de anarquía que se vive ya en el país en este momento. Mire, en política el tiempo es muy importante y quien maneja los tiempos es también importante, y también quien maneja la agenda política. Esto es clave en la política. Y en este caso el acuerdo nacional siempre ha servido a los gobiernos para tratar de resolver una crisis. Acuérdese usted
en la huelga de los médicos de 150 días y la ex ministra Midori. ¿A dónde terminó eso? En el acuerdo nacional. Acuérdense usted en el año 2020, cuando el presidente Vizcarra estuvo totalmente cuestionado por el tema de la pandemia. ¿Qué hizo el 2020? Convocó al acuerdo nacional. ¿Qué ocurre ahora? Exactamente lo mismo. En este momento de confrontación que hay un lugar, un espacio donde se pueden discutir las cosas que tienen mucho efecto porque es una catarsis colectiva de los actores que están involucrados para lograr consensos, que puede tener un efecto inmediato en la convocatoria para tratar de un poco quitarle la válvula de escape al conflicto que hay entre el Ejecutivo y el Congreso. Y esto es una estrategia muy importante e interesante, no hay que pasarla por alto. Por otro lado, la pregunta es, ¿cuándo ha servido el acuerdo nacional en el país? Exactamente el rol que cumple es sumamente importante en momentos de crispación política, pero además permite, por lo menos, poder hacer políticas de largo plazo que en el fondo sirven también para los dictámenes y las leyes que se dan en el Congreso de la República, porque le da una legitimidad moral. Dice, oiga usted, ¿en qué se basa? Y hay un consenso en el acuerdo nacional previo que puede permitir dar mejores leyes. Sin embargo, el tiempo que tiene el gobierno de aquí al 28 de marzo es muy corto para que el acuerdo nacional le pueda dar alguna solución al problema, porque hay que empezar primero a ver qué temas van a ir, luego hay que ponerse de acuerdo con los propios actores que quieran participar, y eso toma tiempo. No es tan fácil como decir yo convoco y mañana están todos en el acuerdo nacional ahí sentados, porque no se olvide que en el acuerdo nacional participan voluntariamente las instituciones, no hay una obligación para que un partido político participe ahí o no. Por eso es que la estrategia hecha planteada por el presidente tiene una importancia política, sin embargo, los tiempos que tiene para aplicarla es muy corto. Muy bien, doctor Herbert Cuba García, yo le agradezco como siempre la amabilidad con RCR, Red de Comunicación Regional. Nos pasamos un poquito, en unos instantes llega ya Hora de Cambio con la conducción de Alberto Castillo. Muchas gracias, doctor, muy amable, buen fin de semana. Gracias. Un abrazo. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.